Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Fátima Alejandra Alegría Rivas, soy residente de tercer año de emergenciología de la Caja Nacional de Salud del Hospital Obrero número 1. El tema que vamos a hablar ahora son las taquiarritmias. Bueno, como ven aquí tenemos el algoritmo de las taquiarritmias y vamos a ver su abordaje, ¿ya? Este es el algoritmo que nos presenta la AJA en su nueva versión, la 2020. Eh, Iniciando, tenemos por entendido que una taquiarritmia es aquella donde tenemos una frecuencia cardíaca mayor a 150 latidos por minuto. Cuando se encuentra en este valor o por encima, nos va a empezar a presentar síntomas. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer ante un paciente con estas características? Nosotros lo que primero debemos hacer es evaluar el ABCDE de la evaluación primaria. En primer lugar, debemos identificar la causa y, bueno, seguir con los pasos del ABCDE. Tener una vía aérea permeable, una buena ventilación, si el paciente requiere oxígeno, administrarlo, la circulación, tener una vía venosa ya para la administración de medicamentos, verificar si existe algún déficit neurológico. Dentro de la evaluación, nosotros vamos a conectar a un paciente, a nuestro paciente, a un monitor y vamos a empezar lo que es el registro electrocardiográfico. Posteriormente, vamos a hacer lo que de la evaluación primaria, vamos a realizar 5 preguntas que son importantes, ¿no? Eh, nos sirven para determinar si estamos frente a una taquicardia estable o inestable. Estos son si el paciente nos presenta datos de hipotensión, si presenta alteraciones mentales agudas, si existen signos de shock, si presenta datos de isquemia o si presenta datos de falla cardíaca aguda. ¿Sí? Estas preguntas debemos realizarlo a todo paciente que presenta una taquiarritmia, ya que si alguna de estas preguntas es positiva, estaremos frente a una taquicardia inestable y se debe iniciar inmediatamente el tratamiento, que se basa en dar una descarga eléctrica o choque, ya sea cardiovertir o desfibrilar. Si nos encontramos frente a una taquicardia estable, debemos iniciar inmediatamente medicación. En el paciente que no está inestable, nos vamos a preguntar cuál es la morfología del complejo QRS y de acuerdo a esta, determinar si es de origen ventricular o supraventricular. Si tenemos un complejo QRS estrecho, o sea que el QRS es menor a 0,12 segundos, estamos frente a una taquicardia supraventricular. Y lo primero que nos indica el algoritmo es intentar maniobras vagales. Si esta no funciona, hay que administrar adenosina, considerando si esta taquicardia es regular, ya que si estamos frente a una taquicardia de QRS estrecho con ritmo irregular, estaríamos pensando en una fibrilación auricular y la adenosina no tiene ningún efecto sobre esta arritmia. Lo que debemos indicar en estos casos es un beta bloqueante o un calcio antagonista. Es que nuestro paciente vamos a agarrar una jeringa, le vamos a retirar la aguja y le vamos a pedir que sople fuerte para poder tratar de que se empuje el émbolo, ¿no? Y vamos a ver si el paciente responde o no, dándole máximo 1 minuto. Si no hay respuesta, se debe iniciar inmediatamente la adenosina. Como les decía, vamos a evaluar si la taquiarritmia es mayor a 150 latidos por minuto. Vamos a evaluar el ABCDE de nuestro paciente en la atención primaria y las preguntas cardinales que debemos realizar para ver si estamos frente a una taquicardia inestable o estable. Y bueno, dentro de la taquicardia inestable, vamos a iniciar inmediatamente la cardioversión sincronizada. En las taquicardias de complejo QRS ancho estable, se debe considerar una infusión antiarrítmica. Nos referimos a iniciar inmediatamente amidarola. Se le pone una primera dosis de 150 miligramos en infusión en 10 minutos y si se repite si es necesario. Y después se deja una infusión de mantenimiento aproximadamente a 1 miligramo por minuto. Ya dentro de las taquiarritmias inestables, debemos centrarnos en el ritmo,
si es regular o no, y ver si el complejo QRS es estrecho o ancho. Con estas dos características vamos a poder hacer un diagnóstico específico y ver a cuántos joules nosotros debemos realizar la descarga y valorar otras recomendaciones que nos pueda dar la AJA. Vamos a ver esta primera, que es la taquicardia supraventricular. Si un paciente nos llega con una taquiarritmia de ritmo regular y de complejo QRS estrecho, veremos que se trata de una taquicardia supraventricular. En esta, la dosis de descarga que nosotros vamos a realizar va a ser una cardioversión de 50 a 100 joules. No usa ninguna especificación o una recomendación extra acerca de esta taquiarritmia. La segunda que vamos a ver es la fibrilación auricular. Si un paciente llega y lo comenzamos a monitorizar y vemos que se trata de un ritmo irregular con complejo QRS estrecho, pues veremos que se trata de una fibrilación auricular como vemos en las imágenes, ¿no? Y algo a aclarar es, como sabemos, estas no siempre se van a presentar como una taquiarritmia inestable. La cardioversión sincrónica que le corresponderá estaría entre 120 a 200 joules. Algo que nos recomienda la AJA es que debemos tratar de realizarla con un desfibrilador bifásico. Dentro de las otras taquiarritmias que vamos a ver es la taquicardia ventricular monomorfa. Si estamos frente a una taquicardia de ritmo regular y complejo QRS ancho, se tratará, como vemos en las imágenes, de una taquicardia ventricular monomorfa. En esta, el tipo de descarga que nosotros deberíamos administrar, o la cardioversión sincrónica, estaría con 100 joules. ¿Ya? La otra taquicardia que vamos a ver, por el contrario, observamos una taquicardia de ritmo irregular y complejos QRS anchos, pensamos y hacemos el diagnóstico que estamos frente a una taquicardia ventricular polimórfica, conocida también como torsadas de puntas, que son las imágenes que podemos ver en los electrocardiogramas. La descarga que nosotros vamos a realizar a este tipo de arritmia es una desfibrilación, ¿ya? Ahora, como breve adelanto, bueno, vamos a ver la diferencia que entre cardioversión sincronizada y desfibrilación es que la cardioversión sincronizada se da justo en la onda R del complejo QRS en el electrocardiograma. Y esta taquicardia ventricular polomorfa ¿por qué? Porque esta taquicardia no nos deja visualizar en qué momento está la onda R, por lo que no podemos sincronizarla. Una recomendación que nos da la AJA es que esta taquicardia está relacionada con una hipomagnesemia, por lo que dentro del manejo está la administración del sulfato de magnesio. Y bueno, ¿cuánto nosotros vamos a administrar? De 1 a 2 gramos endovenoso. Estamos de acuerdo que la imagen que nosotros observamos es una taquicardia ventricular, ¿ya? Con complejos QS anchos y regulares. Una analogía que nosotros podemos realizar cuando vemos este tipo de imágenes es compararla con montañas como vemos en la imagen, ¿ya? Ya que tenemos una morfología, como les decía, exactamente parecida a montañitas, o también podemos compararlas como en la otra imagen, como fantasmas, ¿ya? El punto de corte que nosotros vamos a tener para decir si vamos a cardiovertir o desfibrilar en este tipo de taquiarritmia es ver si el paciente tiene pulso. Si nosotros observamos en algún monitor este trazo, lo primero que debemos hacer es verificar si nuestro paciente tiene pulso. Si no tiene pulso, estamos frente a un paciente en parada cardiorrespiratoria. Así que nos iremos al algoritmo de la CLS, que nos dice que es un ritmo
desfibrilable, ¿ya? Y debemos dar una descarga, lo que es la desfibrilación. Ahora, si nuestro paciente tiene pulso, estamos ante una situación diferente. El paciente no se encuentra en parada cardiorrespiratoria, puede estar inestable, por lo que nosotros realizamos una cardioversión sincronizada. Bueno, ya vamos a pasar en lo que les hablaba en las diferencias, las descargas entre desfibrilación y cardioversión sincronizada. ¿Ya? Algo importante a recordar es que la asistolia no se descarga como pasa en la mayoría de las series y los dibujos, como vemos en la imagen, que siempre ponen un ritmo de asistolia y terminan desfibrilándolos o cardiovascular. ¿Ya? Las diferencias a grandes rasgos entre el desfibrilar y cardioversión son las siguientes. Vamos a iniciar con la desfibrilación. Como ya mencionamos, la desfibrilación se realiza en un contexto de un paciente en parada cardiorrespiratoria. Como está en paro, no hay la necesidad de sedación. En el momento que nosotros damos la descarga, no se pone en el monitor en modo sincrónico. Los joules a los cuales vamos a descargar va a depender del tipo de monitor con el que contemos y se debe utilizar la máxima carga disponible. En el caso de un desfibrilador monofásico daremos 360 joules y en el caso de un bifásico 200 joules, 270. Y como ya mencionamos antes, la descarga debe realizarse en cualquier momento y debe ser inmediata. En la cardioversión sincronizada se realiza en un paciente consciente, despierto. A este paciente se debe realizar o se debe considerar la sedación, dependiendo también el contexto en que se encuentre su paciente. Si es un paciente que ya está hemodinámicamente inestable, se debe iniciar inmediatamente la cardioversión y muchas veces no da tiempo a realizar la sedación. Obviamente va a ser muy doloroso para el paciente, pero hay que evaluar sus beneficios. Se debe programar en modo sincrónico, donde pueden observarse en el caso del electrocardiograma, nos va a aparecer una flecha en los complejos QRS, específicamente sobre la onda E. ¿Ya? Los joules a los cuales se va a hacer la descarga va a depender del trazo, como ya vimos en las diapositivas anteriores, y bueno, se debe realizar la descarga pertinente. Ese es el tema. Muchas gracias.